Hola, nuestro equipo está conformado por Guillermo Naranjo, Adriana Paola, Iván Osornio, Juan Pablo Carrillo, Diego Hernández, Roberto Garduño y Carolina Aranda, y vamos a hablar de la conformación del Estado-Nación en México. Independencia de México. Factores internos: las reformas borbónicas, el criollismo, la explotación y la pobreza del pueblo, el impacto de la crisis política de España en América y la expulsión de los jesuitas. Factores externos: la República Industrial, la Ilustración, la independencia de las 13 colonias en 1776, la Revolución Francesa de 1789 y la invasión francesa a España en 1808. Reformas borbónicas. Factores internos: reformas culturales, escuelas, reformas militares, corte militar, reforma comercial, reforma financiera y reformas políticas administrativas. El impacto: peninsulares desplazan a los criollos de los altos puestos. Virrey pierde poder frente a los intendentes. Aumento de los impuestos. Expulsión de los jesuitas en 1767. Pago de deudas a la iglesia por parte de los hacendados. Educación, pensamiento ilustrado a los criollos. Conspiraciones. 1809. Conjura de Valladolid por los hermanos Michelena. Establecer un congreso soberano por criollos. 1810. Conspiración de Querétaro. Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz. Etapas de la independencia. Inicio 1810-1811. Organización 1811-1815. Resistencia 1815-1821. Consumación 1821. Juntas de Zitácuaro. Predecidas por Ignacio López Rayón. Suprema Junta Gubernativa de América. Órgano de gobierno que desconoció el virrey y funcionaba como autoridad para administrar y organizar. 28 de julio de 1813. Congreso de Anáhuac o Congreso de Chilpancingo. Los tratados de Córdoba el 21 de agosto de 1821. Fusilamiento de Morelos. Lo captiva el 1 de diciembre de 1815 en Guerrero. Lo fusilan el 22 de diciembre de 1815. Congreso de Chilpancingo. Sentimientos de la nación de Morelos. Abolición de la esclavitud. Reparto de tierras y declaración de la independencia. 22 de octubre de 1814. Primer Constitución de México, basada en sentimientos de la nación. Plan de Iguala, 24 de febrero de 1821. Principios básicos: independencia de México, continuar con la monarquía española. Religión católica comúnica y unión de las clases sociales, desaparición de las mismas. Primer Imperio Mexicano. El primer Imperio Mexicano empieza el 24 de febrero de 1821 con el Plan de Iguala, o mejor conocido como el Acta de Independencia de América Septentrional. El 24 de agosto del 21 empiezan los Tratados de Córdoba, escritos por Agustín de Iturbide y Juan de O'Donojú, en el cual reconocían a México como un país independiente. Juan de O'Donojú muere y España no logra reconocer a México como un país independiente. El 24 de febrero de 1822 se crea el Congreso Constituyente y el 21 de julio de 1822 el Congreso Constituyente proclama a Agustín de Iturbide como gobernador de México. Después se disoluye el Congreso el 21 de octubre de 1822 y el 19 de marzo de 1823 Iturbide abdica del poder gracias al Plan de Casamata, el cual decía que fue creado por Antonio López de Santana y decía que tenían que reinstalar el Congreso, desconocer al emperador y hacer soberanía en México. Proyecto republicano. Inició el 12 de julio de 1823 con una república federada y un triunvirato de 1823 a 1824 que consistía en un supremo poder ejecutivo. 7 de noviembre de 1823, el Congreso Constituyente, integrado por centralistas y federalistas. Luego, en 1824, se crea la Constitución. 1 de abril, gobierno republicano, federal, popular y representativo, con 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. También se abolió la esclavitud. De 1824 a 1829 estuvo a cargo el primer presidente de México, quien fue Guadalupe Victoria, y el vicepresidente Nicolás Bravo, que tenían como suplentes a Mariano Michelena, Miguel Domínguez y Vicente Guerrero.
época se dividía en 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Y por último, en 1828 fueron las elecciones presidenciales, en las cuales ganó Vicente Guerrero y Manuel Gómez Pedraza. Si bien ya estaba extinto el proyecto del imperio en México, ahora parecía en pugna otra propuesta política. Se trataba de la propuesta adversa al federalismo, el centralismo. Esta propuesta política estaba encabezada por el alto clero, los terratenientes y militares, quienes estaban convencidos de que su propuesta política, el centralismo republicano, era un sistema de gobierno que avalaría la conservación de sus privilegios políticos y sus fortunas. La propuesta centralista quería conservar los privilegios del ejército y del clero, lo que crearía obstáculos para el desarrollo del capitalismo en México. El sistema político monárquico, concentrado en una sola figura del poder, la monopolización y herencia de cargos públicos y la permanencia de las instituciones virreinales. Las reformas liberales de José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías fueron en 1833, que se basaron en la educación laica, reducción del poder de la Iglesia, la supresión del diezmo, la desamortización de bienes de la Iglesia a favor del gobierno y les quitó la facultad de poder vender sus propiedades. Las 7 leyes o constitución del régimen centralista de 1836. La Constitución no se puede alterar ni criticar en los siguientes 6 años. Destituye todo tipo de cuestión de soberanía nacional, se establece la conformación y las facultades del Congreso, mecanismo de elección presidencial indirecto. El resultado de las 7 leyes fue la separación temporal de Yucatán y la definitiva de Texas, en 1836. México hacía grandes esfuerzos para ser reconocido como una nación independiente por parte de la comunidad internacional. En el caso de Francia, no fue sino hasta 1830 que dio dicho reconocimiento a México, a cambio de mejorar las relaciones comerciales. Pese a los riesgos que significaba firmar tratados comerciales con un país que era potencia de México, aceptó firmar 2 tratados con Francia. En 1932, como medida de presión al gobierno mexicano para la firma de un tratado comercial, Francia hizo reclamo de una indemnización por daños causados a comercios franceses, abandonando a México y rompiendo así relaciones con nuestro país. A inicios de 1838 llegó a Veracruz el ministro francés Faudis, acompañado de buques de la Armada Francesa, y demandó a México el pago de una indemnización de 600,000 pesos, comprendida en esta cantidad 70,000 pesos para un pastelero francés. Es por ello que este conflicto se le conoce con el nombre de la Guerra de los Pasteles. En diciembre de 1838 desembarcaron las tropas francesas en el puerto de Veracruz y con ello dio inicio a la Guerra de los Pasteles. La Segunda República Centralista se fundamenta en las bases orgánicas. Durante su vigencia de 3 años gobernaron el país 9 presidentes entre electos e internos. Los aspectos que se rescataron de este nuevo proyecto de constitución fueron la abolición de todo tipo de esclavitud, libertad de imprenta y opinión, la seguridad personal y la inviolabilidad de la propiedad y domicilio. En 1836 fue la separación de Texas, como Santana como el presidente en regla. En 1847 Santana renuncia a la presidencia. En 1853 es la venta de la Mesilla, que fue como una negociación por Christopher Worth y Santa Anna. Querían construir un ferrocarril desde Tamaulipas a California. El plan de Ayutla fue el 1 de marzo de 1854, donde se decía que se debía de desconocer la dictadura de Santa Anna, y Comonfort y Juan Álvarez fueron los que iniciaron este plan. El Segundo Imperio Mexicano. El avance inevitable del ejército francés obligó al ejército mexicano a concentrarse y hacer frente a las tropas de Napoleón III.
el general Ignacio Zaragoza logró derrotar en una batalla de 4 y 5 de mayo en Puebla al ejército más poderoso del mundo. En el mes de junio el presidente Juárez se vio en la necesidad de abandonar la presidencia. El gobierno liberal se vio debilitado. Pronto los conservadores aprovecharían esta oportunidad para obtener poder. Al triunfo del ejército francés, la idea de reinstalar una monarquía cobraba mucha más fuerza. Los conservadores vieron en Francia un aliado para concretar sus aspiraciones. Poco a poco los órganos públicos de los liberales fueron siendo sustituidos, esto con el objetivo de ir preparando el camino para instalar una nueva monarquía. Napoleón III, junto con un grupo de conservadores y clérigos mexicanos, acordaron que el lugar debía ser ocupado por el archiduque Maximiliano de Habsburgo. A fines de mayo de 1864 desembarcaron en Veracruz los nuevos emperadores. El 19 de junio, Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto con Miramón y Mejía. Empieza con la intervención extranjera de España con una conspiración. Proyecto liberal. Empieza con la intervención extranjera de España con una conspiración en 1827 por Fray Joaquín Arenas con la ley de expulsión, en la cual expulsa a todos los españoles de México. La trata de reconquista en 1827 por Eugenio Aviraneta y una expedición militar en 1829 por Isidro Barrandas. Luego, en 1836, España reconoce finalmente la independencia de México con el Tratado de Santa María Calatrava. Después empiezan las intervenciones extranjeras con Inglaterra en 1825. Inglaterra reconoce a México como un país independiente por George Ward. En 1826 empieza el Tratado de Amistad, Navegación y Comercio contra expansionismo estadounidense. En 1828 la naturalización de los extranjeros. Y en 1824 el endeudamiento gracias al pedido de la Casa de Goldsmith y a Casa Barclay de 16 MDP. Continuando con las intervenciones extranjeras, se dio la primera intervención francesa. En 1830 el rey Luis Felipe de Orleans reconoce a México como un país independiente. También los tratados comerciales del 9 de mayo de 1827 a 1831. Luego los tratados para romper relaciones comerciales con México en 1832 y finalmente la Guerra de los Pasteles en 1838, encabezado por Anthony Louis de Faudis, ministro francés. Segunda intervención francesa en 1862 a 1864. En 1861 Benito Juárez decide dejar de pagar la deuda externa a Francia, Inglaterra y España. Francia, organización a partir de Asamblea de Notables y Regencia. Juan Nepomuceno Almonte, José Mariano de Salas y Pelayo Antonio de la Bastida, arzobispo de Puebla. Rey Napoleón II, y el 5 de mayo de 1862 se da la batalla de Puebla, encabezada por Ignacio Zaragoza.